Hola colegas, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Consultoría Social UI. Yo soy Paula, encargada de comunicación, y hoy me acompaña María Los Ángeles López, nuestra directora y fundadora de Consultoría Social UI. Hola Ángeles, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de este primer episodio que estamos acá Sí, con siento que ustedes. no mencioné que este es nuestro primer episodio, así que bueno, esperemos que se sumen a nosotras en este proyecto y quizás para las personas que no nos conocen tanto y que no te conocen a ti, María Los Ángeles López, o bueno, te han visto en las redes, pero quizás no conocen un poquito más a profundidad, me parece que estaría bueno que te presentaras. Bueno, bien, yo soy María de Los Ángeles López Ichisure. Tengo más de 36 años de experiencia en esta hermosa profesión que realmente la volvería a realizar. Estoy muy feliz y bueno, como verán, aún sigo ejerciendo, pero desde otro lugar. Eh, Bien, en el episodio de hoy vamos a profundizar en una herramienta que es fundamental del trabajo social, que son los informes sociales. Y por si hay alguna persona un poco perdida, porque no está familiarizada con el término o, bueno, recién está comenzando la carrera, un informe social es un documento que analiza la situación de una persona, familia, grupo o comunidad y que sirve para orientar la intervención social. Y ahora me gustaría que Ángeles nos contara un poco más sobre las áreas o en qué ámbitos se puede aplicar esta herramienta, es decir, dónde se utiliza en definitiva. Bueno, esta es una de las herramientas que utilizamos como trabajadores y trabajadores sociales y se pueden utilizar en realidad en todas las áreas donde esté presente una persona, una familia, un grupo, una comunidad. El informe social es una herramienta exclusiva realizada por un trabajador, una trabajadora social, porque somos quienes estamos preparados y capacitados para realizar un informe social como corresponde. El informe social va a estar dirigido y va a tener un formato dependiendo hacia dónde lo dirigimos. Por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia personal, profesional, la más importante de todas, que fue durante 28 años, desempeñando eh, mi rol para el Poder Judicial en el área de pericias sociales para privados y privadas de libertad. El informe social es muy importante porque allí, luego de una entrevista realizada al recluso o reclusa privada, o sea, al privado de libertad, es donde nosotros plasmamos lo que relevamos a través de la entrevista. Ese informe, en este caso, va a tener un formato especial, porque los informes judiciales requieren y exigen un formato muy especial. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar siempre de ajustarnos a las reglas que requiere el mismo. Algo que nosotros siempre tenemos que valorar al hacer un informe, por ejemplo, es la fecha que hacemos el informe. Porque como les decía recién, nosotros vamos a hacer un relevamiento de datos en el caso de las pericias sociales, desde el expediente que nos llega del Poder Judicial hasta la entrevista que tenemos mano a mano con el privado o privada de libertad. La fecha, ¿por qué les decía que es importante? Porque ponemos la fecha, que es un respaldo, que ese día y en esa hora la situación estaba de determinada manera, porque al otro día o a los minutos esa situación puede cambiar. Entonces también, en grandes rasgos, yo les quiero decir dos puntos, como digo, el de la fecha y el de la firma. Tenemos muchísimo más para hablar, pero esto lo haremos más adelante. El de la fecha ya les expliqué. Ahora el de la firma. ¿Por qué el de la firma? Nosotros siempre tenemos que firmar un informe, porque ahí es donde como trabajadores sociales, como profesiones,
como profesionales que somos y con ética profesional, es donde vamos a afirmar y vamos a hacernos responsables de lo que escribimos en ese informe, de lo que plasmamos y enviamos al juez de la causa. También hay informes para el área de la salud, que también va a tener un formato especial, pero quizás ya no sea tan estricto como... Siempre está la posibilidad de hacer un informe social. ¿Por qué? Porque en el informe social vamos a poder plasmar una realidad de la cual nosotros somos quienes visibilizamos determinada situación, y ahí es donde plasmamos la situación visibilizada. Es decir, a través de una entrevista, a través de una reunión grupal, vamos a hacer un relevamiento de datos que posteriormente van a ser plasmados en ese informe. Pero además de todo esto, muchas veces, como trabajadores y trabajadoras sociales, tantos los abogados o como las familias, nos solicitan un informe social. ¿Por qué? Porque este informe social va a poder complementar las exposiciones o los análisis que pueda hacer el abogado respecto a determinado caso. Nosotros generalmente complementamos el informe social como una herramienta riquísima de trabajo social con la visita domiciliaria. Entonces, cuando hay una demanda de un informe judicial, lo que generalmente se realiza es realizar una visita domiciliaria, allí realizar a quien corresponda el relevamiento de los datos y luego plasmarlo en ese informe. Ese informe va a ser adjuntado al expediente de la situación, problema que se está asumiendo. Es decir, ese informe va a ir elevado en conjunto con los informes del abogado o de algún otro profesional al juez. Esto le permitirá al juez tener una información más integral de la situación y desde ahí poder emitir con más elementos, emitir un dictamen más certero con respecto a la situación, problema que se esté trabajando o que se esté tratando. Sí, lo que tengo entendido también es que a veces puede llegar a formar parte como de, no me sale ahora bien cómo expresarlo, pero como si fuera una prueba hasta, de no, para decir, bueno, esto realmente, o sea, nosotros estamos dando nuestra palabra de que esto pasó o esta situación está pasando, o sea, puede llegar a configurar como una prueba de esa situación, problema que se identificó y que se está, bueno, demandando. Sí, tal cual. Incluso ahora se me viene a la mente un caso en el cual, en un caso de violencia, en el cual existía dudas si los menores quedaban a cargo de la mamá o del papá, y ahí nosotros pudimos constatar a través de la entrevista a ambos padres, más la visita domiciliaria, que realmente en este caso ameritaba, de acuerdo al análisis, a la evaluación objetiva de la situación que realizamos, porque nosotros, además del relevamiento de datos, hacemos toda un análisis de la situación y luego llegamos a un diagnóstico de la misma y bueno, y desde ahí nosotros pudimos constatar en qué condiciones iban a vivir esos niños, qué apoyo emocional y material, bueno, y afectivo realmente iban a tener. Entonces, son, de alguna manera, como decía Paula, son pruebas comprobadas
in situ, es decir, no nos valemos solamente de lo que nos dicen, sino que de alguna manera vamos y constatamos esa realidad tal cual es y de la cual también nos hacemos responsables, que lo que nosotros estamos plasmando en ese informe es así. Porque, ¿qué sucede? En muchas oportunidades, el juez, además de nosotros presentar ese informe social que solamente nosotras lo podemos realizar o nosotros, nos puede también convocar como testigo para que demos nuestros testimonios al respecto y allí hacernos preguntas con respecto al informe o algún otro dato que él necesite clarificar respecto a la situación. Para nosotros realmente ha sido muy gratificante porque cuando está el aporte del trabajo social, en estos casos legales, el informe social, facilitamos a todas las partes a que se agilicen los procesos. ¿Por qué? Porque ya le llevamos al juez todas las pautas o todas las pruebas o todo el relevamiento de alguna manera de un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Entonces ahí el juez puede estar seguro de lo que le aportamos nosotros, porque en algunas oportunidades también nos ha tocado hacer informes psicosociales, es decir, que también interviene una psicóloga. Entonces, el juez de alguna manera reúne elementos como para dar un veredicto lo más preciso, conciso y certero de la situación. Sí, creo que también la importancia, ¿no?, de los informes sociales está, o la relevancia, está en ese puente, ¿no? Porque yo creo que a veces hay una distancia muy grande, una brecha muy grande entre las personas que van a tomar la decisión final y bueno, y quiénes son, pueden ser víctimas o las personas que están demandando, ¿no? Que a veces esa brecha es muy grande y creo que el informe social lo que hace es como hacer de puente, ¿no? Porque Sí, sí, así como para que el juez o la jueza tome la decisión más acertada, quizás con todas las informaciones que necesite, que pueda conocer bien la situación, también es quizás una ayuda, una tranquilidad para la persona, ¿no?, que está frente a esa situación judicializada. sí, sí, totalmente. Acorta los plazos porque evidentemente el juez o los juzgados de familias muchas veces están desbordados y para poder llegar a los servicios de alguna manera de un trabajador o trabajadoras sociales, tienen que esperar meses porque claro, son profesiones que están siempre con muchísimo trabajo, entonces es como un poco, traía Paula, que los procesos, en vez de hacerse más de forma abreviada, se hacen procesos largos, de mucha espera, de mucha tensión, de mucha ansiedad, pero por sobre todo mucha angustia. Y más cuando, por ejemplo, en los casos que nosotros hemos atendido, hay niños de por medios que muchas veces hay que trasladarlos de una ciudad a otra, entonces eso ya implica el traslado a un nuevo barrio, a un nuevo centro educativo, y entonces cuando ya en la primera instancia o en la primera audiencia el abogado le lleva todos estos elementos al juez, ya ahí se puede tomar un primer dictamen, que no es el definitivo, pero sí contribuye a que la situación se vaya como, de alguna manera, se vaya poniendo en el propósito que se busca, ¿no? Que se respeten estos derechos vulnerados de los menores. Sí, creo que en este caso, Ángeles, vos te estás refiriendo bueno, que así como puede ser, ¿no? Bueno, que caigan en el sistema y que se espere, ¿no?, a que se adjudique una trabajadora, un trabajador social la situación,
acá estamos hablando de, bueno, hay profesionales que trabajan de forma independiente y que en nuestro caso trabajamos desde Consultoría Social UI, es uno de los servicios que brindamos, y vemos cómo eso, en definitiva, beneficia a todas las partes, porque yo creo que es eso, o sea, queremos que si hay una problemática se resuelva lo antes posible, sí, obviamente cumpliendo los pasos que hay que seguir, pero que sea lo más ágil posible, porque, bueno, es una situación que se quiere resolver, que muchas veces hay que resolver, porque como vos comentabas, si hay niños, ¿no?, de por medio, como que todo se vuelve aún más complejo, entonces, para que vean ustedes la importancia de los informes sociales, y que quizás nos están escuchando personas que ya desarrollan su rol y ya lo practican, pero para aquellas personas que por ahí aún no han tenido la práctica o que les interesa el trabajo social, pero están un poco por fuera, quizás no es lo que estudiaron, para que puedan ver la importancia de este documento y que Ángeles, bueno, hizo un poco un resumen, les comentó algunos puntos importantes a tener en cuenta, que bueno, da para hablar mucho, un montón, porque, o sea, es infinito y como veían, o sea, hay diferentes áreas y para cada área hay especificaciones y, bueno, ¿no?, como diferentes formatos. En definitiva, todo se engloba en lo que son informes sociales, pero ahí podemos ver, ¿no?, cómo, bueno, hay las pericias, luego también en el área educativa se utilizan muchos los informes, las evaluaciones, perdón, socioeconómicas, es decir, hay muchísimo por hablar, pero bueno, queremos hacerlo un poquito más condensado para que, ¿no?, para que se vayan con la Sí, información. y algo que quería agregar, digo, como para no generar tampoco ninguna confusión, es que también los informes sociales se hacen muchas veces también desde una institución, ¿no? Ya sea pública o privada. Pero en este caso, nosotros estamos haciendo, hablando de los informes, desde una demanda privada, es decir, desde Consultoría Social UI, que, como decíamos al principio, las familias o los propios abogados nos solicitan a nosotros para, de alguna manera, tener más elementos a la hora de defender determinados casos y que se han dado realmente, por suertes, a nosotros nos pone muy felices, la agilización, pero a su vez el contribuir con otra mirada en un caso determinado, ¿no? Entonces, bueno, como que eso quería dejar en claro, que no solamente lo hacemos nosotros, que sino también se hace de una institución, pero ya ahí hay como otras jerarquías, otra metodología con respecto a la realización del informe, ¿verdad? Sí, que todo esto, ¿no? Para decir que claro, que toda esta información está un poquito condensada porque la idea es que se vayan con una idea un poquito más que básica, ¿no?, del informe, pero que tampoco esto sea algo que bueno, muy extenso ni difícil de comprender, pero queremos aclararles también que nosotras, bueno, Consultoría Social UI brinda capacitaciones en donde desarrollamos un poquito más sobre los informes sociales, o sea, realmente son capacitaciones para la elaboración de informes sociales, por si alguien está interesado en profundizar más, en, bueno, también a veces en reforzar los conocimientos, porque sabemos que a veces si no se practica durante un tiempo, o bueno, hay personas que egresan, que tienen el título, pero no practican durante muchos años, y sabemos que es algo que si no se tiene la práctica a veces es un poquito difícil de volver o de realizarlo, hay dudas, entonces en esas instancias es un momento en donde nosotros realmente nos tomamos el tiempo para indagar en cada uno de los puntos necesarios de un informe social y para que ustedes se puedan sacar
todas las dudas, todo lo que les surja sobre, bueno, cómo realizarlo. Y acá, haciendo también este gancho, porque, a ver, no es solo el informe, es decir, no es solo el documento, sino que hay una instancia previa que un poquito se mencionó, esto, ¿no?, de la visita domiciliaria, la entrevista, pero eso también lo trabajamos porque es importante, es de donde nosotros estamos relevando esos datos, o sea, es donde nosotros vamos a sacar ese material para realizar el informe final. Entonces, quizás estaría bueno, Ángeles, que habláramos un poquito, que vos nos contaras cómo son esas entrevistas, que entiendo que, bueno, dependiendo el área, obviamente, digo, tendrán sus especificaciones, serán diferentes, pero que en sus grandes rasgos, bueno, cómo son. Claro, por supuesto, de algún lado tenemos que sacar la información o realizar el relevamiento para realizar esos informes que claramente, como le decía al principio, cada uno tiene sus características. Bueno, puede ser desde una entrevista o una entrevista y una visita domiciliaria a la vez, ¿no? O por separado. Pero nosotros, en este momento, no vamos a ahondar en los detalles porque hay muchísimo para hablar. Además, con respecto a los informes, yo les dije que toqué solamente 2 puntos, que fue la fecha y la firma. O sea, ¿se imaginan lo que eso implica toda la elaboración del informe? Porque tiene que haber un pienso, un análisis, un compromiso, la ética profesional, el secreto profesional. O sea, que hay muchos elementos que yo ahora no los voy a explayar, pero cuando hacemos las capacitaciones, nosotros realmente presentamos casos concretos e informes concretos. Es decir, quitando todo lo que puede ser datos identificatorios, presentamos el informe como es en la realidad. Informes que hemos hecho en consultoría social o en mi trayectoria en diferentes instituciones. ¿Para qué? Para que vean cómo es realmente un informe. Bien, volviendo un poco a lo que es el relevamiento de la información, que puede hacer a través de la entrevista y también de la visita domiciliaria, nosotros acá también siempre remarcamos lo que es el código de ética profesional, ¿verdad? El código de ética profesional es un código que nos respalda a nosotros, pero que también respalda a quienes acuden hacia nosotros. Con respecto a la entrevista generalmente es una entrevista programada, es una entrevista que puede ser de diferente tipo, puede ser estructurada o semiestructurada o mixta. Entonces, nosotros ahí tenemos que siempre tener el objetivo para qué es la entrevista. Lo mismo que cuando realizamos las visitas domiciliarias. Nosotros tenemos que ir con un objetivo concreto, como por ejemplo, en el caso anterior, donde yo les mencionaba, el tema, uno de los tantos casos que hemos tenido en Consultoría Social UI, de esos niños que eran víctimas de violencia. ¿Cuál era nuestro objetivo en la visita domiciliaria? El objetivo claro y concreto era conocer la realidad que ofrecían esa familia para que los niños pudieran gozar de sus derechos, derechos humanos correspondientes que estaban siendo vulnerados, ¿verdad? Entonces, nosotros cada entrevista o cada visita tiene un propósito, un objetivo concreto. Y por eso es que tenemos que ir hacia ellos. No sé si me quedó algo, Paula, por ahí que tú mencionaste. No, creo que, o sea, ahí está un poco condensado lo que es la entrevista, por qué se realiza, que hay diferentes tipos y eso va a depender de la situación, de lo que la situación la requiere. Creo que estaría interesante bueno, que nadaras un poquito más en esta aclaración de, bueno, la entrevista tiene un objetivo concreto, porque yo no soy trabajadora social, para los que no me conocen tanto, yo en realidad trabajo estrategias de comunicación y redes sociales, todo, ¿no? Pero
de tantos años que trabajo con Ángeles y que formo parte de este equipo, he escuchado que a veces pasa de que se tacha al trabajador, a la trabajadora social, como la persona que hace las visitas domiciliarias y que a veces llegas a un nuevo trabajo, ¿no? A un nuevo espacio, a un nuevo equipo, y lo primero que te mandan a hacer, ¿no? Que ustedes, tú y Sí, Carlos, que sí. también es parte del equipo, me han relatado que lo primero que hacen es te mandan a hacer la visita domiciliaria, pero ahí la importancia, ¿no? De decir, no, pero yo voy a hacer una visita domiciliaria en cuanto yo lo crea Claro, necesario. claro, Creo que claro. estaría bueno Eh, que relataras o contaras un poco de eso de tu experiencia, porque si hay algunas trabajadoras o trabajadores sociales novatos, ¿no? Que recién están empezando y que capaz ahí se están incorporando a algún equipo y les pasa una situación similar, creo que está bueno que vos les cuentes desde tu experiencia cómo manejar esa situación. Bien, bien, muy interesante tu punto, la verdad que te agradezco que me lo hagas recordar, que algo que siempre expresamos en las capacitaciones, y bueno, y que me ha pasado en la experiencia, que cuando llegamos a las instituciones, ay, dicen, qué bueno, ha llegado una licenciada en trabajo social o un licenciado, en este caso, bueno, una licenciada en trabajo social, no sabés la cantidad de visitas que tenemos para hacer. Ah, qué bien. Bueno, uno, claro, siempre tiene que tratar de, dentro de todo, mantener como una conducta adecuada para no entrar desde el principio en Conflicto. choque, ¿verdad? Entonces, acá lo que se juega mucho es el empoderamiento de nuestro rol profesional, porque es un tema que también hemos trabajado en los talleres, porque el empoderamiento del trabajo social, del trabajador social es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite trabajar con seguridad, saber poner límite y hasta dónde llega nuestro rol profesional. Entonces, cuando a nosotros nos solicitan, así que llegamos y, porque se nos asocia mucho trabajador social con visita domiciliaria, y no es así. Una visita domiciliaria se realiza cuando hay un objetivo claro y concreto, hay un por qué y un para qué. Un por qué y para qué vamos a ir a hacer esa visita domiciliaria, como por ejemplo, les decía anteriormente, cuando hacíamos los informes judiciales, que íbamos un poco a conocer la familia, a conocer el hábitat donde ese niño iba a residir, pero teníamos el objetivo concreto que era eso, digo, a través de la observación, de la entrevista y demás, íbamos a poder tener un relevamiento que nos permitía después hacer la evaluación adecuada. Y bueno, nosotros cuando consideramos que, o sea, generalmente nos terminamos poniendo de acuerdo en el equipo cuándo hay que hacer y no una visita domiciliaria, pero depende mucho de nosotros, porque no es salir a hacer una visita domiciliaria como que si fuéramos a tomar el té, no. Nosotros no podemos ser invasivos en ninguna parte. Tenemos que tener muy claro el objetivo por el cual vamos a realizar esa visita domiciliaria. No es por decir, hacemos la visita domiciliaria y por no saber poner los límites necesarios a ese equipo multidisciplinario, que no es por capricho que no hacemos la visita domiciliaria, sino porque nosotros como trabajadores sociales que somos, consideramos que al momento no es necesario hacer la visita domiciliaria. Quizás cuando trabajamos en las instituciones es necesario previamente hacer una entrevista con la familia y no ir directamente a una visita domiciliaria. O sea, siempre ahí es donde nosotros podemos explicarles a ellos también en qué consiste una visita domiciliaria. Sí, porque yo también comprendo que es una situación en donde a la otra parte le puede resultar invasivo, es decir, ¿no? O sea, me parece que es una situación que se tiene que tratar con delicadeza, ¿no? Con mucho cuidado y que por lo que yo entiendo desde afuera, en definitiva, sos tú en este caso, ¿no? Si estuvieras ejerciendo este rol, ¿no? En una institución, o bueno, ya sea de forma independiente,
o sea, es la trabajadora o el trabajador social quien toma la decisión y quien dice si eso es necesario o no, porque es parte de tu rol, ¿no? Como que no es Además, de otra parte. Bueno, entiendo que capaz que a otra, ¿no? Otro profesional te lo puede solicitar y bueno, ahí está en vos evaluar si eso realmente sería necesario o no. claro, y además, según el caso, según la institución, por ejemplo, en una situación, en un centro educativo, que puede ser un CAIF o un colegio, nosotros podemos, de acuerdo a la situación, problema que se presente, considerar que un integrante del equipo también nos puede acompañar, porque es bien importante también la mirada de la otra parte. Es muy común que nosotros como trabajadores y trabajadores sociales realicemos también visitas domiciliarias con psicólogos, pero también en algunas oportunidades con las maestras, dependiendo de cada caso. Que yo en este momento no voy a especificar el por qué con una psicóloga o el por qué con una maestra o el por qué con una educadora o el por qué con un médico, ¿sí? Pero en otra, cuando nosotros realizamos las capacitaciones, explicamos también por qué con determinados integrantes del equipo y no la trabajadora social sola, que lo más común es que la hagamos nosotras o nosotros, pero también podemos hacerla con otros integrantes del equipo. Pero ahí también tiene que haber un porqué, ¿sí? Porque Claro, desde su porque lugar, está este profesional. ¿cómo? Claro, ¿por qué está yendo este profesional y Claro, claro. no otro, o por qué no está yendo sola? Y acá simplemente para, o sea, un puntito para agregar, que, o sea, si bien no lo vamos a desarrollar ahora, yo creo que Es, por lo que hemos estado hablando, creo que un poco pueden intuir, o sea, por qué la decisión a veces de, ¿no? Sí está bueno luego como realmente confirmar y profundizar, ¿no? Todo esto que estamos hablando luego en las capacitaciones, pero un poquito por lo que venimos, ¿no? Relatando y conversando, se pueden dar, o sea, se pueden hacer una idea. sí, 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 totalmente. Pero bueno, no sé, habíamos quedado en la entrevista y bueno, y la visita domiciliaria y además nosotros también haciendo un poco el proceso de todo esto, algo que es bien importante, que tratamos de aplicar nosotros, un abanico de herramientas, también antes de realizar un informe, que puede ser las conexiones interinstitucionales, que también nosotros tenemos que saber cómo dirigirnos a otras instituciones para que puedan comprender también lo que nosotros estamos solicitando, qué apoyo estamos solicitando de esas instituciones, pero también tenemos que saber cómo comunicarnos con las diferentes instituciones. Y aquí también va un determinado informe a estas Sí, instituciones. te iba a cortar un poquito porque eso me recordó bueno, de ver los informes, ¿no? que presentamos en las capacitaciones, que, bueno, así como el informe sirve para dar cuenta de una situación y no confirmar que está pasando algo, o a veces como pasa en los centros educativos, que se da cuenta de que, por ejemplo, una familia está solicitando una bonificación, pero luego se constata que en realidad no es que esté, o sea, no están pasando por una dificultad financiera, entonces no sé si es tan, ¿no? O sea, si hay que brindarle la bonificación o se toma la decisión de que no, pero también existen esos informes que a veces son para solicitar, bueno, yo, un caso, ¿no? que había trabajado Camila para solicitar, ahora no me acuerdo bien lo que era, pero cuando se necesitan algún insumo, ¿no? A ver, no sé Sí, si... sí, por ejemplo, trabajamos mucho con el Banco de Previsión Social, que por ejemplo para obtener algún beneficio, alguna pensión específica cuando hay discapacidad, nuestro informe es fundamental porque es ahí donde nosotros, en conjunto con el informe médico, con el diagnóstico médico, adjuntamos nuestro informe que también contribuye a que, bueno, a que se comprenda mejor la situación de ese niño, de ese adulto, de esa persona,
y también se agiliten los trámites, porque al estar pendiente, al estar realizando el seguimiento del proceso de este expediente, que detrás de todo expediente hay una persona, por eso siempre tenemos que tener muy en cuenta, ser muy cuidadosos, ser muy humanos, y cuando tenemos en nuestro escritorio un expediente, siempre pensar que no puede pasar días ni meses sobre el escritorio, porque detrás de ese expediente hay una persona, una familia que está esperando respuesta. Por lo tanto, tenemos que ser proactivos, tenemos que ser dinámicos y tenemos que ser empáticos. Y bueno, por sobre todas las cosas, como lo decía anteriormente, ser responsables, porque a nosotros nos respalda, a nosotros, pero también a quienes atendemos, un código de ética profesional al cual nos tenemos que remitir. Pero por sobre todas las cosas, es una profesión que exige mucha humanidad y mucho amor al prójimo. Entonces, no podemos estar percibiendo, observando personas que están sufriendo, que la están pasando mal, y nosotros quedándonos de brazos cruzados. Tenemos que ser lo más proactivo posible, ¿sí? Pero siempre con un pienso previo. Tampoco podemos salir corriendo, porque llega el momento que también podemos tener el descontrol de la situación y no podemos perder el eje. Y también nosotros, como profesionales y como seres humanos que somos, tenemos que cuidar de nuestra salud mental, física y mental. Entonces, si trabajamos de forma ordenada, de forma organizada, y tenemos un eje de comunicación y de contactos y de equipos, vamos a prevenir muchísimo y que se nos desborde la situación, porque muchas veces es verdad que estamos sobrecargados, que estamos desbordados, pero tenemos que hacer una pausa, tenemos que detenernos, porque no estamos haciendo bien las cosas quizás, y nosotros no estamos bien. Por eso nosotros también siempre recomendamos en nuestras capacitaciones cuidarnos desde el primer día, porque somos seres humanos. Entonces, hay diferentes terapias, hay diferentes maneras de poder cuidarnos, pero sí ser consciente de que nosotros no somos ninguna heroínas. Entonces, cuidar nuestra salud mental, que desde ahí también va a depender nuestra vida, nuestra salud, nuestra felicidad, y también lo que podemos dar a los demás. Porque si nosotros no estamos bien, no le vamos a poder dar mucho de nosotros a los demás, ¿verdad? Tenemos que estar primero nosotros bien para poder brindar lo mejor de nosotros y de nuestra profesión y de esta hermosa profesión. Porque le estoy diciendo yo que hace más de 36 años que estoy ejerciendo, y que les juro que la volvería a realizar porque la amo. Y cada vez que hablo de esto me emociona y la piel se me pone como piel de gallina, como se dice popularmente, porque realmente adoro y agradezco a la vida de estar hoy siendo una persona grande, disfrutando de lo que estudié cuando empecé a estudiar esta carrera, que tenía 18 años, porque no es fácil con tan joven decidir qué nos gusta, pero bueno, yo la verdad que me siento bendecida. Sí, y se nota, y yo lo digo de estar compartiendo con Ángeles ya hace unos años, el equipo, y desde, bueno, nuestro primer contacto, que se nota, sí, que es tu vocación sin dudas, y se nota todo el cariño y el amor que le pones a lo que haces, y bueno, en este caso también al proyecto que es Consultoría Social UI, que hace poco trajimos esto de que es un proyecto con alma social, porque es eso, o sea, desde Consultoría Social UI brindamos atención integral en trabajo social, pero porque es eso, porque nos apasiona lo social. Por ende, un poquito lo humano, ¿no? Esto que vos traías de la humanidad, y como yo te he escuchado decir varias veces que en donde sean que están las personas, tiene que estar el trabajo social, y yo sin dudas que concuerdo con esa visión.
Y bueno, creo que con este mensaje maravilloso que nos dejó Ángeles, damos final a este primer episodio, que bueno, estamos muy contentas de poder estar desarrollando este proyecto, que es, ¿no?, un proyecto nuevo de Consultoría Social UI, pero que esperamos que progrese y que ustedes se copen y que también, si quieren mandarnos sugerencias, nos manden lo que sea, sus comentarios siempre son bienvenidos. Y bueno, de por aquí lo dejamos, esperamos verlas y verlos en un próximo episodio para seguir compartiendo sobre el trabajo social. Sí, algo que yo les quería decir, bueno, un placer, y que si bien Consultoría Social ya va para los 11 años, esto es parte del crecimiento continuo de la consultoría, que es lo que siempre aspiramos, a sumar cosas nuevas, como ahora en estos episodios. Estamos siempre innovando, renovando y actualizándonos permanentemente, porque así como somos, como seres humanos, como es la sociedad misma, nosotros también tenemos que ser flexibles y adaptarnos a estos nuevos tiempos. Por eso es que, bueno, vamos generando hoy este primer encuentro, pero se van a venir muchos más. Sí, porque algo que quizás no mencionamos es que el propósito del podcast es justamente poder compartir más sobre el trabajo social, es decir, poner en el mundo, ¿no?, todos los beneficios y dar a conocer cada vez más el rol del trabajo social en la sociedad y en el mundo como un todo, ¿no? Y bueno, de momento estamos nosotras dos, pero también queremos que se sumen más personas, porque creo que lo rico justamente del trabajo social es poder trabajar en equipo, en conjunto con otras personas, otros profesionales, pero también otras trabajadores o trabajadores sociales. Así que sin duda esto es un comienzo, se van a venir más episodios y como les comentaba hace poquito, ustedes siéntanse libres de enviarnos sus comentarios, ya sean críticas constructivas o, bueno, palabras de aliento, lo que sientan, ¿no?, lo que les nazca. Y también si quieren que hablemos sobre algún tema específico, que vamos a estar atentas a todo lo que nos quieran contar. Bueno, así que por acá damos fin a este episodio y nos vemos en el próximo.